Bueno, muy buenas noches. Dios os bendiga mucho a todos los que estáis escuchando, a todos los que os estáis conectando. Estamos otro miércoles más. Aquí estamos, mis hermanas y yo, somos de la iglesia Jesús sigue restaurando. Otro miércoles más estamos aquí, congregadas en el nombre del Señor, y vamos a hacer otro programa más, por gracia y misericordia del Señor. Vamos a hablar hoy en nuestro programa Mujeres de Fe, que el Señor puso en el corazón de nuestro pastor. Entonces vamos hoy a hablar acerca de la guerra espiritual, ¿verdad, hermana Jenny? Hoy tenemos la suerte que nos acompaña nuestra hermana Miriam, que es otra hermana de la iglesia. Estamos muy contentas porque hoy está con nosotras. Cierto. Así que hoy vamos a hablar de la guerra espiritual, no sé si se me ve, que es algo muy importante dentro de la vida de un cristiano. Entonces vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor y empezamos. Deciros antes de nada que estamos en la iglesia Jesús sigue restaurando. Estamos bajo la cobertura de nuestros pastores Manuel y Gloria y estamos en el barrio de Vallecas, en Madrid, en la calle Rafael San Narciso, número 17. Si no tenéis iglesia, si no tenéis donde congregaros, os invitamos que vengáis, porque aquí tenemos sana doctrina y aquí están el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que Dios os bendiga mucho. Amén. Y vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor. ¿Quieres empezar tú, hermana Jenny? Bueno, vamos a ver. Padre amado, gracias te damos, Señor, por una noche más de estar aquí, Señor, de compartir un programa más que pusiste, Señor, en el corazón de nuestro pastor, Señor, sobre el tema de la guerra espiritual, Padre amado. Señor, que seas tú hablando a través de nuestros labios, Padre amado, para que, Señor, pueda llegar a muchas vidas, Señor, puedan entender lo que es la guerra espiritual y que edifique cada una de las vidas que se conecten, Padre amado. Apresura los pasos de las personas que se están conectando, las personas que lo necesitan, Padre. Ponemos todo este tiempo en tus manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quieres ser tú, hermana Miriam? Haz una oración pequeña. Señor Jesús y Padre Celestial, para ti toda la gloria y para ti toda la honra, Papá, Rey de Reyes y Señor de Señores. Te doy las gracias, Padre, por poder estar aquí compartiendo con mis hermanas, Padre. Te pongo, Señor, a las personas que estén viendo este programa, Padre, para que la palabra, Señor, tu palabra, que es como espada de doble filo, que los atraviese, Señor Jesucristo, y que quebrante, Señor, que quebrante su ser, Padre Santo, que quebrante su corazón, Padre, para que entiendan tu palabra, Papá. Dales entendimiento, Señor, y revélate a su vida, Señor. Gracias te da mi alma por todo lo que haces y por todo lo que vas a hacer, y te pongo todo en tus benditas manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, muy bien. Bendito buen Padre Celestial, precioso, maravilloso eres. Te damos las gracias, Rey de Gloria, por el privilegio de estar aquí congregadas en tu nombre. Tenemos promesa y sabemos que donde hay 2 o 3 o más congregados, ahí estás tú, mi Rey. Así que te damos las gracias, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú limpiando los aires, saturando la atmósfera en este sitio, en este lugar de tu gloria, Señor, y que todo ambiente que sea contrario a ti, Señor, y todo lo que venga a entorpecer esta transmisión, que tú lo lleves cautivo a la obediencia de tu Hijo Jesucristo, Señor. En esta hora, Señor, te pedimos que tú quites nuestra humanidad. Nosotras nos quitamos para que te pongas tú, que tú hables a través de nosotras. Te pedimos perdón y nos ponemos a cuentas contigo por si hemos hecho algo que te haya podido ofender, mi Rey, para entrar confiadas al trono de la gracia. Y te pedimos, Señor, que pases un carbón encendido en nuestros labios para que este mensaje pueda llegar a todas las almas sin ningún impedimento, Padre. Que este mensaje caiga en tierra fértil, Señor, y que todas las personas que tú vayas a añadir esta noche sean tierra fértil, mi Rey, que atesoren este mensaje en la tabla de su corazón y que no sean oidores olvidadizos, mi Rey. Te entregamos este tiempo en tus manos y te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. 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 Bueno, pues como decíamos, hermanos, hoy vamos a hablar en este programa, vamos a hablar hoy de la guerra espiritual, porque creemos que es un principio muy importante que todo cristiano tiene que tener en cuenta. No podemos estar durmiendo, tenemos que estar despiertos espiritualmente. ¿Y cómo estar despiertos? Tenemos que guerrear, luchar. Hermanita Jenny, ¿qué te ha puesto el Señor en el corazón a ti sobre la guerra espiritual? Si quieres, comienza tú. Bueno, la guerra espiritual desde siempre... Bueno, la guerra espiritual siempre ha sido entre el bien y el mal, el reino de Dios y el adversario, ¿no? Siempre ha sido una batalla invisible y sobre todo es una batalla que para nosotros se produce a través de la mente, ¿no? Y entonces, pues su origen
desde Génesis, que vemos que cómo fue la primera guerra espiritual que hubo entre el adversario que se rebeló contra nuestro Señor Jesús, nuestro Padre Celestial. Amén. Y entonces desde ahí empieza el origen, ¿no? Y vemos que desde siempre la guerra espiritual siempre ha sido un tema muy, muy, muy extenso y muy polémico, porque hay gente que no cree en el mundo espiritual, hay gente que no cree que hay principados, hay, ¿no?, potestades que interfieren, ¿no? Y vamos a ver muchos ejemplos a través de la Biblia y de todas las personas que o sea, hacen su referencia sobre la guerra espiritual, ¿no? Amén, muy bien. Hermanita Miriam, ¿qué te ponía el Señor en el corazón acerca de la guerra espiritual? Como una introducción. Pues bueno, la introducción, todos nos podemos preguntar qué es una guerra espiritual. Una guerra espiritual es un conflicto continuo entre el reino de Dios y las tinieblas, amén, como bien ha dicho nuestra hermana Jenny. Tenemos guerra espiritual a diario. O sea, a veces nos imaginamos que una guerra espiritual puede ser aquella que nos metemos en el cuarto, nos ponemos a dar 4 gritos e interceder. No, la guerra espiritual la tenemos a diario. El campo de batalla del enemigo es nuestra mente, es donde nos manda los ataques con palabras, que nos manda semillas que quiere que germinen y quieren que den fruto. Entonces el campo de batalla es la mente, y diariamente tenemos una guerra espiritual continua, pero Dios nos capacita, Dios nos da armas para poder luchar, y pues los vamos a ir viendo las armas que nos da. Muy bien, amén, muy bien. Resaltar lo que han dicho mis hermanas, eso es. Yo había buscado la palabra lucha, como dice Pablo, porque sabemos que Pablo dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Entonces digo, la palabra lucha en griego se dice palé, y quiere decir combate cuerpo a cuerpo. Entonces, ¿qué es la guerra espiritual? Sabemos que es un conflicto invisible entre el reino de Dios, como ha dicho mi hermana, y las tinieblas, pero que aunque no es una guerra física, tiene resultados físicos. O sea, se manifiesta en lo físico, aunque nosotros no lo estamos viendo, pero se manifiesta en lo físico, ¿verdad? Sí, verdad. Yo quería leer un trocito de un capítulo que es Segunda de Reyes 6:8. Y leo la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y es Eliseo, aquí está. Eliseo y los sirios. Quiero leer justamente para no tardar mucho en leerlo. Perdón, tranquila. Vamos a ver. Voy a leerlo, sí. Venga, desde el número 13, yo creo, del 6 al 8. Vale. Dice, tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Como diciendo, ¿quién está trayendo y llevando información, verdad? Entonces uno de los siervos dijo, no, rey, mi señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Aquí quiero venir. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. O sea, el siervo de Eliseo se levantó de mañana y salió. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado les dijo, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Amén. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Amén. Amén. Entonces, hermanos, ¿qué quiero deciros con esto? Que nosotros estamos librando cada día una batalla espiritual que es invisible a nuestros ojos porque tenemos los ojos espirituales cerrados todavía, pero no vemos lo que Dios está. Son más los que están con nosotros que los que vienen en contra. Amén. Que tengáis esa
esa fe, esa seguridad, que os levantéis con autoridad, que luego vamos a hablar de la autoridad también, pero que no dudéis porque dice la palabra que más son como acabamos de leer, que más son los que están con nosotros que los que vienen en contra. Dice la palabra que nuestra lucha, bueno, voy a dejar mientras y ahora ya seguimos. Hermanita Jenny, sigue tú si quieres. ¿Qué te ha administrado el Señor? Bueno, como tú estabas diciendo, la guerra espiritual no es una lucha física, ¿no? El versículo más clave de todo esto, de la guerra espiritual, ya ustedes lo tendrán también, que es Efesios 6:12, que dice que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades y huestes de demonios, ¿no? Sí. Y entonces, como dijo la hermana Miriam, el principal campo de batalla es la mente, porque ahí es donde el enemigo intenta sembrar pensamientos, intenta ponerte temores y todas esas cosas que de repente tú no vas a poder, ¿no? Que no vales, empieza o también tentaciones, celos, tantas cosas, riñas, ¿no? Odio, ira, todo te manda los dardos el enemigo y la lucha es constante todos los días, aunque no lo veamos. Incluso hasta para levantarnos de la cama, para ir a trabajar, es una lucha interna porque a veces dicen que no tengo ganas, esto. Entonces es ahí donde se manifiesta esta lucha, pero nosotros como creyentes y como personas que no conocemos de Dios, estamos en las cosas de Dios, buscando de Él, tenemos la verdad como defensa, ¿no? Se sostiene la mejor manera de contrarrestar estos ataques mediante la verdad, los valores éticos, fortaleciendo al espíritu humano. Muy bien. No sé, ¿quieres que siga? Pues sí, venga, sigue un poquito. Bueno, también tenemos, por ejemplo, las herramientas de protección. Las herramientas de protección para contrarrestar el ataque espiritual. Tenemos una herramienta espiritual y moral que es la metafóricamente como la armadura de Dios, ¿no? En la armadura de Dios tenemos pues la oración, que es considerada el arma principal de comunión y fortaleza. Luego también tenemos, bueno, abreviando, ¿no? Porque es muy extenso, porque tenemos poco tiempo. Y tenemos la fe y verdad. O sea, con la fe y la verdad que mantenemos la convicción de estar firmes, de actuar como... La fe y la verdad actúan como un escudo protector, ¿no? Actúa también como justicia. Actúa como un cinturón de integridad, actúa ante los ataques, ¿no? Luego tenemos el conocimiento bíblico, el que es leer la palabra, ¿no? Leer, estudiar la palabra para aprender, para que cuando te vengan estos, para poder discernir y en concreto cuando vengan los ataques, los pensamientos, entonces tú puedas saber de qué lado viene el engaño, de qué discernir a través de la Biblia, como la espada, como es la espada, la Biblia es la espada, ¿no? Que con eso es nuestra arma de cada uno de nosotros que conocemos de Dios. Esa es nuestra principal espada para contrarrestar los ataques y darle lucha al enemigo, ¿no? Entonces, para enfrentar las mentiras y todo. Y bueno, no sé, ¿quieres que siga? Pues si quieres. Sí, pero aquí tengo unos versículos claves del Antiguo Testamento que ilustra la dependencia y la victoria en medio de la batalla, que lo tenemos en Zacarías 4:6. Lo tengo acá escrito. Y bueno, voy a orarlo, digo, en nombre de Jesús, Señor, vamos a leer tu palabra. Entonces dice, respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿no? Lo deja claro que es inútil, ¿no? A veces fiarnos de nuestros recursos humanos, es inútil el poder estratégico, es inútil. Es mejor
a veces todo eso en un mundo, ¿cómo que te digo? Un mundo material, eso se usa para una guerra y todo, pero en la guerra espiritual no. Esos recursos humanos son inútiles. Entonces, si no, es mediante la intervención y el poder de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Sin Él no somos nada. Sin Él no somos nada, claro. Hermana Miriam, ¿qué quieres añadir? Bueno, nos podemos preguntar y decimos, ¿estamos en una guerra? ¿Un arma es el amor? Sí, el amor es un arma. Porque si no tienes amor, ¿qué motivo tienes para luchar? Cuando amas es cuando tienes esa pasión por luchar por algo. Y no hay mayor ejemplo que el amor que nos tiene Jesucristo, que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Cierto. Entonces ese amor que tiene por nosotros fue el que dio su vida y resucitó por nosotros y nos dio la salvación. Vemos un claro ejemplo en Jesucristo, en esa guerra espiritual que Él llevó. O sea, nosotros fuimos destituidos de la gloria de Dios por el pecado de Adán y Eva, pero Jesús vino, entonces ahora mismo rompió el velo y nosotros podemos estar en la gloria de Dios, pero por Jesucristo, porque es nuestro mediador, nuestro intercesor con el Padre. Amén. Entonces vemos en todo lo que hizo Jesús, vemos claramente las armas que Él utilizó el ayuno, 40 días en el desierto, Sí. la obediencia al Padre, que es imprescindible, utilizó la oración porque Él se apartaba solo para orar, Sí. el amor como arma, porque si Jesús, Dios no nos llega a tener amor, no Si no hubiera sido por amor. de una mujer, ni llega a nacer, ni llega a entregarse como se entregó por nosotros, y de la manera que le maltrataron. Entonces el amor es imprescindible, porque si no tienes amor, por ejemplo, ahora mismo hay un problema en la iglesia, y si tú no tienes amor por tu iglesia, por tus pastores, no estás alineado en la visión de la iglesia, tú no tienes amor por ello, tú no puedes meterte en una guerra espiritual por la iglesia, porque qué pasión, no tienes pasión por luchar, no tienes... Entonces es imprescindible como arma de guerra el amor. Cierto. Muy bien, Amén. muy bien. Si quieres puedes seguir un ratito, un poco. Bueno, no, tenía puesto de la armadura de Dios de Efesios 6, pero la hermana Jenny lo ha explicado súper bien, entonces Explícalo también. no voy a añadir nada más sobre eso. Sobre el amor, debemos tener pasión por lo que luchas. O sea, por ejemplo, una madre por sus hijos. Amén. Estás en una guerra espiritual donde tus hijos están perdidos, tienes a un hijo que está en las drogas, tienes a un hijo que está en el alcohol, entonces tienes una guerra espiritual diaria, aclamas de diario a Jesús, pero ¿qué es lo que te conmueve? El amor hacia tu hijo. Cierto. Entonces ese amor es por lo que tú luchas y clavas la rodilla pidiéndole a Dios. Entonces es muy importante el amor que tenemos, pero el amor nuestro no sirve, es el amor de Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos enseñe a ver con sus ojos, que nos enseñe a hablar con su boca, a oír con sus oídos, porque nuestro amor no sirve de nada, pero el amor de Dios es perfecto. Amén. Y lo vemos todo de diferente manera, porque para lo que nosotros vemos como carga, como vemos como peso, Dios nos lo hace ver de otra manera y nos pone una pasión dentro por orar por otras personas que no es carga, que se siente de otra manera porque es el amor de Dios en nosotros. Amén, muy bien. Muy bien. ¿Quieres? Vale, pues a ver, yo quería leer un trocito más corto que el de antes de versículo porque yo estoy segura, yo creo que Dios está muy interesado de que vayamos a la batalla, a la guerra espiritual. Amén. Yo creo que Dios está muy interesado. Y no lo digo yo, me lo dice la Biblia, porque si vamos a Primera de Jueces, capítulo 3, versículo 1, dice, naciones que fueron dejadas para probar a Israel. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte del Líbano desde el monte de Baal-Hermón hasta llegar a Gamat. Y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová, que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Entonces, aquí yo lo que la palabra me dice aquí es que Dios a veces va a permitir que haya luchas
que tú tengas esas luchas para que tú sigas ligado a Él, porque cuando vemos nosotros que la mejor escuela, creo que la mejor escuela para aprender guerra espiritual son los conflictos que tenemos unas mismas, en nuestra casa, con nuestro marido, con nuestro esposo, como dice la hermana Jenny, con nuestros hijos, como ha dicho la hermana Miriam. Cuando tienes un hijo que está en el mundo, perdido, en las drogas, es cuando más te aferras al Señor. Cuando los conflictos empiezan a manifestarse en nuestras vidas, creo que es cuando más buscamos a Dios, es cuando más oramos, cuando más ayunamos, cuando decidimos pararnos en la brecha, cuando decimos, heme aquí, envíame a mí, Señor. Cuando hay esa incomodidad. Porque el cristiano, cuando tiene demasiada paz, creo que el cristiano... Cuando hay mucha comodidad. Estabilidad en la salud, en la familia, en la economía. Es un cristiano que come mucho, que duerme mucho, o sea, que no ayuna nada, que no ora nada, que no ayuna nada, que no vigilia nada. Y es un cristiano que se vuelve como estático espiritualmente. Entonces creo que Dios permite estas luchas para que nosotros también nos paremos a la brecha, para que nosotros entremos más en comunión con Él y no nos quedemos como cristianos estáticos, porque como dice nuestro pastor, la vida espiritual, como cuando estamos tan bien en todo, parece que se nos va muriendo, nos vamos muriendo espiritualmente. Cuando hay mucha comodidad. Entonces a mí este capítulo lo que me administraba el Señor es que Dios permitió que ellos, y para probar su obediencia, y para que ellos estuvieran también en comunión con Jehová, ¿verdad? A mí el Señor me administraba eso. Entonces, tenemos que entender que la lucha, dice la palabra que es en los aires, ¿vale? Entonces, es en los aires, nosotros no podemos verlo, pero sabemos que los demonios están ahí y no están quietos. Estamos en la primera fila. En nuestra vida estamos como en la primera fila de la batalla, como estaba Urias. ¿Os acordáis de Urias? Que estamos en primera fila. Entonces, tenemos que pararnos a la brecha, tenemos que... Levántate. Si estás pasando, nosotras no sabemos quién hay detrás viendo, pero... No sabemos lo que puedes estar pasando, pero si estás pasando por un proceso en el que tienes problemas en tu casa, tienes problemas en el trabajo, levántate con poder y autoridad, porque dice la palabra del Señor, he aquí en Lucas 19, he aquí que yo les doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del mal y nada les dañará. Entonces, quiero deciros que tenemos, que Dios, que nuestro Padre nos ha dado autoridad para pisar al enemigo. Simplemente tenemos, ahora vamos a hablar después de los requisitos, pero... Que el enemigo no nos ciegue, porque también muchas veces el enemigo viene contra nosotros no solamente con problemas, como vino con Job, porque con Job sabemos que vino con enfermedad a él, la muerte de sus hijos, le quitó todo lo que tenía. Muchas veces viene pues cegándonos, muchas veces viene aletargándonos, o sea, durmiéndonos espiritualmente, ¿verdad? Muchas veces viene como anestesiándonos, como dice nuestro pastor. Entonces, levántate con poder y autoridad. Si tienes un problema en tu casa, si tienes un problema con tu marido, tienes un problema con tus hijos, con tu jefe, con quien sea, levántate con poder y autoridad. Y las armas de nuestra milicia, dice la palabra de Dios, que no son carnales, sino poderosas en Dios. Que no luches con tu esposo, no luches con tu hijo a sartenazos. Que no, ¿verdad? Que luches espiritualmente, que nuestra manera de luchar es como han dicho las hermanas, con la armadura de Dios, es con la palabra, es con el yelmo de la salvación, es con el calzado, el apresto del Evangelio, es con toda la armadura de Dios. Colócatela y no te la quites, porque muchas veces haciendo guerra espiritual decimos, vengo poniéndome el calzado, el apresto del Evangelio, vengo no sé qué. No, nosotras tenemos que ser armas de luz, que ya estemos todo el día así, como armas de luz. Y levantándonos con poder y autoridad, ¿verdad? Cierto, así es. Sigue tú si quieres, hermana Jenny. Bueno, yo quería citar aquí en Éxodo... Ay, perdón, quería decir lo último, que a todas aquellas personas que queráis poner vuestra petición, que el otro día lo dijimos, pero hoy se nos estaba olvidando, todas aquellas personas que queráis poner una petición, después vamos a estar orando con mis pastores, la petición luego en la iglesia, a nivel de iglesia vamos a estar orando por vosotros. Escribirlas si queréis, que luego las vamos a recoger y estaremos orando por vosotros. ¿Amén? Sigue tú si quieres. Está queriendo leer Éxodo 14:14, donde dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Amén. Éxodo 14:14. Sí, es un recordatorio de fe donde, o sea, aquí como que te vuelve a decir que tranquilo, porque el Jehová o Dios es el que se va a encargar de hacer esa guerra, de cumplir, de terminar con esa guerra, ¿no? Esa batalla. En Segunda de Crónicas también tengo 20:15, dice,
no temáis ni os amedrentáis delante de esta multitud, porque no es nuestra guerra, sino la de Dios. Amén. ¿No? Entonces, aquí vuelta también nos dice, la batalla no es tuya, ¿no? Enseña que los creyentes no deben depender, como dije al principio, de cosas humanas, con sus propias fuerzas humanas, sino que ponernos a la brecha con Dios, porque Él es el que lidia con nuestras batallas, Él es el que lidia con nuestras guerras. Pero claro, nosotros, como dijo la hermana Miriam, estando al margen, ¿no? Estando en obediencia, en oración y todo eso. Y nada, y bueno, una aplicación que también quería poner un ejemplo es de una amenaza militar para el rey Josafat, que el pueblo de Judá, o sea, al rey le habían amenazado, ¿no? Una amenaza, pero aquí se aplica como que espiritualmente es un recordatorio que Dios pelea las batallas imposibles y espirituales de sus hijos, ¿no? Porque Él como que nos tiene bajo una cobertura, como lo tuvo a Job, como lo tuvo a todos los que de Él han dependido desde el comienzo, ¿no? Y entonces vemos cómo el Señor actúa con sus hijos. Luego también tengo otra aquí, dice, ¿cómo aplicar en mi vida pautas para librar la guerra espiritual? Muy bien. ¿Lo sigo? Sí, sí. Y ahí dice, bueno, hay que fortalecer nuestra mente con hábitos y en nuestro entorno, en resumen, es en desarrollar. Una disciplina espiritual, ¿no? Tengo muchos ejemplos aquí. Una disciplina espiritual activa y consciente. Los pasos, proteger nuestra mente. Es como tú dijiste, el yelmo o el casco, creo, ¿no? El yelmo de la salvación. ¿Ya? Hay que evaluar, por ejemplo, en este tiempo, en esta etapa, hay que evaluar qué clase de música escuchas, qué clase de películas miras, qué series, o cómo son tus conversaciones, si son con segunda intención, en tus redes sociales cómo te manejas, como el pastor siempre, ¿no? Pone los ejemplos. Y eso, ver todas esas debilidades y aumentarlas y poder fortalecerlas, esa parte, ¿no? Y luego también tenemos que hay que cuestionar los pensamientos negativos, no dejar que el desánimo y los pensamientos negativos lleguen a nuestras vidas, ¿no? Porque, por ejemplo, la falta de la culpa, el rencor, la falta de perdón, todas esas cosas son obstáculos para poder librar una guerra espiritual, ¿no? Entonces, otro punto clave que también tenemos que tener en cuenta es memorizarnos los versículos claves, ¿no? Cuando vienen esos pensamientos, estos dardos que te vienen a la mente, entonces tú tener unos versículos claves con qué contrarrestar estos. Orar con la palabra, ¿no? Orar con la palabra, ¿no? O sea, como hizo nuestro Señor Jesucristo. Utilizó la palabra en el desierto para poder, ¿no? Abordar al enemigo, ¿no? No dejarse. Entonces, luego también tenemos tener una rutina de oración. O sea, todos los días por la mañana entregar tu vida a Dios, ¿no? Pedirle sabiduría, dominio propio, para poder, pero eso, la constancia de orar todos los días, todas las mañanas, antes, como siempre decía el pastor, de poner los pies en el suelo, orar y buscar de Dios y pedirle sabiduría, entregarle tu día, porque tú no sabes qué te va a pasar durante el día. O sea, uno se levanta y tenía un día terrible, ¿no? O sea, tú te vas tranquilo, pero no sabes. Pero si tú te pones a orar, a buscar de Dios, que eso es prioritario, ¿eh? No digamos, porque no, que la oración no va, ¿qué hace? No, la oración es un arma muy poderosa. Luego, tengo usar la oración audible, orar. Que nos escuchen, ¿no? O sea, si estás solo, pero que te escuchen, a orar en la oración audible y también con párrafos de la Biblia, ¿no?
para que nuestra fe se fortalezca y nuestra vida espiritual tenga una postura afirmada, ¿me entiendes? Muy bien, Bueno, muy bien, hermana Jenny. Sí que tú si quieres, hermana Miriam. Vale, pues a ver, entre las armas de Dios, a mí me gustaría enfatizar en la adoración. Amén, qué bonito. Porque la adoración pues es un arma poderosa en la guerra espiritual, porque cuando adoramos a Dios en espíritu y en verdad, su gloria es derramada, y cuando su gloria se derrama, pues los grilletes se rompen, las cadenas se rompen, hay liberación. No hace falta ni siquiera ni que hables, o sea, simplemente cuando adoras y su gloria es derramada, su gloria es la que trabaja y su gloria es la que lo hace, pues como hizo en Hechos con Pablo y Silas. Voy a leer el versículo, ¿vale? Leo la palabra en Hechos 16, desde el versículo 25. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Ellos estaban presos por predicar la palabra de Dios. Entonces, a eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Aleluya. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. Amén. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse porque pensaba que todos los presos habían escapado, pero Pablo le gritó: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. Entonces a mí me encanta este versículo donde se ponen a cantar himnos, se ponen a cantar alabanzas a Dios. O sea, ni siquiera se pusieron a hacer ruegos, o sea, simplemente con alabar y con cantar a Dios se le rompieron esas cadenas. Y lo que me llamaba muchísimo la atención es que no se escapó ninguno. sí. Vino el carcelero, se quería quitar la vida porque dijo: me van a matar por porque haberlo se han dejado escapado, porque se han salir. ido". Pero estaban todos ahí. Y ahora entonces Dios me decía: es que nuestra libertad no es la libertad física que podemos ver con nuestros ojos. Amén. No importa en qué circunstancia estés, no importa si estás en una cárcel, no importa si estás en un hospital, pero cuando Dios te libera es una liberación espiritual. Entonces puedes sentir paz en medio de la tormenta. Entonces consiguieron esa liberación pues a través de la adoración. Tenemos que aprender a ser provocadores de la gloria de Dios. Es imprescindible que provoquemos la gloria de Dios. O sea, no es decir 4 frases, oro 10 minutos, me voy. No, simplemente tenemos que deleitarnos en buscar la presencia de Dios, y entonces esa presencia en nuestras vidas es la que va a provocar su gloria, y la gloria misma va a trabajar en nuestras vidas. Muy bien, verdad que sí. Así es. Eso que has dicho, Miriam, es verdad que Pablo, estando él preso físicamente, él era más libre que todos los que estaban fuera. aquí. Y, sí, o sea, los que estaban fuera, Pablo les ministraba desde dentro, Sí. y él era más libre que todos los que estaban fuera, y eso que él estaba preso y los demás estaban en libertad física, ¿verdad? Pero él estaba Yo más libre, ¿verdad? en momentos críticos de mi vida, lo que me ha salvado, bueno, puesto Jesucristo, ¿no? Sí. Pero lo que me ha salvado ha sido conocer a Dios, o sea, adorar a mi Padre. O sea, saber quién es Dios en mi vida, que soy hija suya, tener identidad con Dios, porque tienes que tener identidad. O sea, en una guerra espiritual tú tienes que saber quién eres. Cierto. Tú no puedes entrar al campo de batalla poniendo aquí anónimo, yo no sé quién soy. Es imposible que puedas guerrear así. Tú tienes que tener identidad, tú te metes al campo de batalla, Una seguridad. tienes que tener seguridad, convicción de quién es Jesucristo. De quién te respalda. Entonces tienes que tener identidad como hija. Esa identidad a mí como hija y el saber a quién adoro es en el que en circunstancias de mi vida de repente hacer o sea, ponerme una alabanza, ponerme a cantar y de repente transformarse todo. Las tinieblas retroceden, dice la palabra. Amén. Que cuando adoramos, las tinieblas retroceden. Eso y es eso cierto. se manifiesta en lo físico. O sea, podemos tener, ¿verdad, hermana? Dolor de cabeza, una opresión fuerte por problemas, por nervios, por ansiedad, por estrés, por lo que sea. Y eso lo hemos hablado otras veces nosotras, ¿verdad? Aquí. Y cuando adoras al Señor, puedes venir a la iglesia rota. Puedes venir a la iglesia con una opresión que no puedas ni respirar. Y cuando empiezas a adorar al Señor, el Señor
te lo quita. Todo. Es verdad lo que dice la hermana Miriam. Sí, La gloria cae y te sana, te liberta, te restaura, hace todo contigo. cierto. Es verdad. Eso hay que experimentarlo porque personas que puedan estar escuchando, los que todavía, yo sé que hay personas que nos están escuchando que todavía no se han empezado a congregar. Pues quiero deciros que ya estáis tardando. Yo sé a quién me refiero y ellas saben a quién me refiero. Porque cuando tú tienes estos problemas, cuando tienes todos los problemas que te vengan, tú vienes a la iglesia, adoras al Señor y sales nueva, ¿verdad, hermano? ¿A que sí? Sales nueva. O sea, las tinieblas retroceden totalmente, ¿verdad que sí? Cierto. Lo que decía la hermana Miriam. Yo quería decir que nosotras, como ha dicho la hermana Jenny, dice la palabra en Éxodo 14:14 que Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces nosotras no vamos solas a la batalla. O sea, tu lucha no estás sola. Dios te ha dado poder y autoridad en su nombre y tú no luchas sola. Entonces dice la palabra que tenemos a Jehová Sabaoth. ¿Quién es Jehová Sabaoth? El Señor de los ejércitos. Sabemos que hay jerarquías. Dios tiene sus jerarquías, Él está el primero arriba del todo y luego tiene querubines, tiene arcángeles, ángeles, que son los que van con nosotras. Dios, a mí me gusta mucho hacer guerra espiritual en mi casa. Y yo al Señor siempre le estoy pidiendo, Señor, manda tus ángeles, Señor, manda tus ángeles con espadas, porque... Y de hecho, una vez vi uno en mi habitación, hermana, ¿verdad? Es que yo sé, o sea, esto es una jerarquía y al igual que nosotros, con el Señor, tiene una jerarquía de ángeles, que son huestes también, el enemigo, como buen imitador, pues también tiene su jerarquía también, que imita también. Entonces, ¿cómo luchar contra esta jerarquía? Quería hablar de esto. ¿Cómo luchar contra esta jerarquía? Tenemos autoridad, dice la palabra, pero no todo el mundo tiene autoridad. Cierto. Eso hay que Para tener mucho autoridad cuidado. tienes que cumplir unos requisitos. No os creáis que todas las personas que vemos en la calle o amigas que tenemos, primas, que Tienen tienen un problema y autoridad. dicen, te reprendo, no estás reprendiendo nada. ¿Verdad? Hay que tener mucho Porque cuidado si tú porque tienes si una vida no... de criticación, Ujú. de murmuración, perdón, el enemigo no quiere que hable. Si tú tienes una vida de crítica, de murmuración, si tienes una vida de mentir, de estafar, De chisme. de chisme, ¿Qué el chisme, autoridad vas a tener? sí, no tienes autoridad ninguna. no. ¿Verdad? Entonces, para tener autoridad, la Biblia es clara y nos da las claves de cómo echar fuera toda tiniebla de nuestra vida. Amén. Porque además, os voy a decir una cosa, esto yo lo sé por el Espíritu Santo, si tú te pones a hacer guerra espiritual y tú no tienes autoridad, los demonios se vienen contra ti con Sí, todo. el enemigo te ataca, eso es cierto. Yo sí Porque como tienen legalidad, lo he visto, ¿eh? el mundo espiritual se rige por Testimonio. legalidad. Sí. Perdón, ya está. El mundo espiritual quería decir que se rige por legalidad. Sí. Si tú le das legalidad al enemigo, ¿verdad? Ujú. Con la crítica, con la murmuración, con el chisme, con las mentiras, con las malas palabras, No tienes con la falta de autoridad. perdón, como ha dicho la hermana Jenny, tú no tienes autoridad. Ay, perdón, no puedo hablar. ¿Traigo agua? Ay, sí, porfa, si puedes. No tienes autoridad contra... Bueno, sigue hablando tú. No puedo. Sigue hablando tú, si puedes. Vale. Es que el enemigo no quiere que hablemos de estas cosas. Creo que estoy mejor. Bueno, pues. Venga. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para echar de nuestra vida toda la tiniebla? Tenemos que activar la obediencia. Sin obediencia no podemos tener autoridad ninguna. Ay, muchas gracias, hermana. Sin obediencia no podemos tener autoridad ninguna. Claro. No lo digo yo tampoco, lo dice la palabra del Señor. Porque en Deuteronomio 28, voy a leerlo, del 1 al 2 dice: si obedeces en todo a la voz del Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. O sea, nosotros tenemos que tener una vida de obediencia. Santiago 4:7 dice: someteos a Dios, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. Solamente con estar sometidas al Señor ya tenemos una vida en la que el diablo ya sabe que no puede. Entonces ya, aunque te quiera atacar, él no puede. ¿Cómo más podemos tener autoridad para echar fuera toda tiniebla de nuestra vida? Santifícate. La santidad. Cuanta más santidad tengas, más te conocen en el reino, en el reino de los cielos y en el reino de las tinieblas. Filipenses 2:5 nos dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Eso es un mandato. Eso es un mandato que tenemos, yo creo, todos los cristianos. En Levítico 20:26 dice: sean ustedes santos porque yo, el Señor, soy santo y los he distinguido entre las demás naciones para que sean míos. Amén. Y Filipenses 2:14-16 dice:
háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como las estrellas en el mundo, manteniendo en alto la palabra de vida. Amén. Entonces nos está diciendo la palabra: santifícate y activa tu obediencia, y así es como vamos a poder tener autoridad, poder levantarnos con autoridad, porque el Señor nos da autoridad para con nuestras casas. Pero ¿y si tú quieres, hermana Miriam, hacer guerra espiritual para echar fuera toda la tiniebla de principados que están operando en gobiernos? ¿Sabes? Tenemos que pararnos a la brecha por nuestra casa, pero yo creo que tengo un llamado de intercesora muy grande, y a mí me gusta orar, interceder y pararme a la brecha por las naciones, por los enfermos, por gente que ni conoces. Entonces, para eso necesitas más autoridad, creo, más que para tu propia casa. Entonces, sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pues nuestra lucha tiene que ser así, con obediencia, sometidas al Padre, y el demonio, dice la palabra, que huye de nosotros. Amén. Sigue tu hermana Jenny, y yo ya sigo con otra cosa que tengo. Sí, justo quería tocar ese punto que acabas de decir, que intercedes por otras personas, por las naciones, que esa es una de las pautas para aplicar, ¿no? De cómo debemos aplicar en nuestra vida para contrarrestar la guerra espiritual. El orar o interceder por otras personas, por tus amigos, por tu familia, por tu comunidad, y eso como que te enfoca a estar a la brecha, como tú dices, y te desenfoca de tus propios problemas, ¿no? Como dice en la palabra, encárgate de mis cosas, que yo me encargaré de las tuyas, ¿no? Entonces, esos problemas ya se desenfocan y te enfocas en, como tú dices, interceder. Entonces, ahí es donde nos fortalecemos y fortalece nuestro entorno también, ¿no? Y entonces también tengo... mantener la integridad moral y relacional. O sea, cerrar las puertas, por ejemplo, en tu trabajo, que de repente por ahí una deshonestidad, el enojo rápido, el orgullo, la falta de perdón, todas esas cosas como que te hacen abrir esas puertas para que tú no puedas tener esa autoridad, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, ojo, con eso, ¿no? Porque a veces lo vemos como de nada, pero esas cosas abren puertas, ¿no? Buscar la verdad, actuar con integridad en tus trabajos, en tus finanzas, ser de testimonio, ¿no? Y ser íntegro, porque la mentira es algo que destruye la coraza de tu protección. O sea, tú tienes una coraza de protección y por ahí las mentiritas piadosas van destruyendo, carcomiendo de poquito en poquito. No existen. Son mentiras. Sean grandes, pequeñas, blancas, pero son mentiras. Y luego practicar el autocontrol quiere decir identificar tus debilidades, ¿no? Sabes de lo que, como decimos comúnmente, cuál es nuestro talón de Aquiles, y establecer límites claros para poder saber, ¿no? Que hasta dónde podemos llegar y no caer en esas mismas debilidades, no caer nosotros mismos, ¿no? Entonces hay que identificar cuáles son nuestras debilidades y ahí trabajar y fortalecernos, ¿no? Y también que nosotros no debemos como cristianos, como congregantes, así que estamos congregando, no debemos luchar solas, ¿no? Siempre tenemos un mentor o el pastor, ¿no? Que un mentor espiritual o un pastor. Por ejemplo, yo tengo una mentora, ¿no? Entonces yo siempre estoy ahí con ella, porque es mujer, ¿no? Un poco que me identifico más y es como una mentora para mí. No es mi pastora ni nada, pero es una hermana que la conozco de tiempo y siempre yo estoy ahí, corro a ella, mira esto, mira. Entonces nunca debemos luchar solas, siempre hay que buscar a alguien con autoridad. Por eso, porque tiene que ser una persona con autoridad, porque como dice la palabra, por sus frutos los conoceréis, ¿no? Entonces, porque tampoco te puedes ir a arrimar a cualquier persona que te dé consejos oeste. Por sus frutos los conoceréis. Y luego hay que congregarse también.
hay que tener la permanencia de estar congregándonos para tener ese mismo sentido, para renovar nuestras fuerzas a través de nuestros hermanos, en un solo espíritu, ¿no? Muy bien. Sigue tu hermanita Lidia. Vale, nada, voy a ser breve. A ver, hay una parte preciosa que nos ministraba hoy Dios y me hablaba sobre su arca. Qué bonito. El arca de Dios, sabéis que representa La presencia de Dios. Uh-huh. Entonces Dios me llevaba a Josué 6, cuando se derribaron las murallas de Jericó. No, es cierto. Entonces, Josué habló con Dios. Nunca te puedes meter a una batalla sin haber escuchado la voz de Dios. Cierto. No te puedes meter en una batalla sin haber orado, sin haber escuchado la voz de Dios, no, porque no estás guiado por el Espíritu Santo, entonces vas a tener derrota. Entonces, bueno, Josué escuchó la voz de Dios, obedeció. Volvemos a la obediencia, sí. Lo que le había administrado Dios. Llevaron el arca durante 7 días, ¿verdad? Si no 7 días fueron, 7 sí. días. Que estaban dando las vueltas. Daban vueltas, Uh-huh. los sacerdotes, el pueblo, llevaban el arca Adelante. y daban las vueltas hasta que se derribaron las murallas. Entonces Dios me administraba y me decía, me volvió a hablar de la adoración. La presencia, el arca representa la presencia de Dios. Entonces que es súper importante que adoremos a Dios, que es lo que rompe. Esas murallas se derribaron a través de la obediencia que tuvo Josué sin a Dios, ninguna, sin golpes, sin nada. De repente solo con gritos. Obedecieron, llevaban el arca, boom, y los muros se derribaron. Entonces, ¿con esto qué quiere decir? Pues que hay muchas veces que queremos luchar con nuestras propias fuerzas, queremos luchar con nuestro propio razonamiento humano, con nuestro propio recurso. Decir esto, no sé qué, con mis fuerzas, con no sé qué, pero no se puede. No te puedes meter en una guerra, no puedes las batallas que llevas a diario, ni puedes con tus fuerzas, ni puedes con tu lógica. Con lo que puedes es con la presencia de Dios, obedeciendo la palabra de Dios y poniéndola en práctica en tu vida. Claro. Muy bien. Y otro ejemplo, ya termino, soy breve, no quiero ser pesada. En 1 Samuel 4 también cuenta de que fue el pueblo de Israel a la batalla, pero sin embargo perdieron la batalla. ¿Llevaban el arca? Sí, llevaron el arca, pero llevaron el arca sin obedecer a Dios. Primeramente, no se pusieron en comunión con Dios, no obedecieron a Dios. Ellos mismos se metieron al campo de batalla por su propia elección. Ellos mismos llevaron el arca, pues en plan como amuleto, en plan de como llevo el arca voy a ganar. Vale, el arca representa la presencia de Dios, pero si tú no estás en comunión con la presencia de Dios, da igual, esto representa, por ejemplo, que da igual que estés en un entorno cristiano. Tú estás en la iglesia, tú estás metida en una oración de una iglesia, pero sin embargo tú no estás obedeciendo la voz de Dios, tú no estás buscando la presencia de Dios. Llevas doble vida. Entonces llevas doble vida. ¿Qué pasa? Que no vas a tener victoria. No. O sea, no te sirve de nada que te comas los 4 cultos diarios a la semana, que seas el primero en una oración, que seas el primero en yo hago esto, yo hago lo otro, si tú en tu casa tú no buscas la presencia de Dios ni obedeces a Dios, porque vas a salir al campo de batalla y vas a salir en derrota. Cierto, porque no alimentas tu espíritu. Claro, los cristianos que viven en derrota es por eso, porque no tienen comunión con Dios. No tienes comunión con Dios, no tienes nada. Porque se apaga el fuego del Espíritu Santo y... Entonces no... Y nada, pues... ¿Quieres terminar con algo? No, que eso, que tenemos que ser constantes. Muy bien. Que eso ya lo ha dicho la hermana Jenny, que no quiero ser pesada. No, pesada al revés. Tienes que ser constante porque, a ver, en una guerra no puedes ir un día y luego venirte a tu casa y decir no he hecho nada. Y otro día, no. Tienes que tener constancia, seguir, porque ¿verdad? Perseverancia, todos como el tema. Sabemos aquí que todos tenemos lucha, pues cada persona tiene una lucha, uno por los hijos, otros por el esposo, otros por, a lo mejor hay personas aquí que tienen a sus hijos en su país y que lloran todas las noches porque tienen a sus hijos en su país y no pueden tenerlos con ellos. Entonces esto tienes que tener constancia y tienes que tener perseverancia, buscar la presencia de Dios, que es la que te va a garantizar la victoria. Muy bien. Yo quería terminar también
contando algo que dice la Biblia. Bueno, primero decir, dice la palabra en el libro de Ezequiel, que Dios buscó hombres que se pararan a la brecha y levantaran vallado a favor del hombre para que Dios no los destruyera, y no los halló. Entonces vengo a deciros que te levantes, como he dicho antes, que te levantes con poder y autoridad, que le digas al Señor, heme aquí, envíame a mí, y que te pongas a luchar ya como una intercesora, y que te pongas a luchar, que hagas tu guerra espiritual, y vas a ver cómo en tu casa todo cambia. Pero decíamos, aquí está, decíamos antes que no puedes hacerlo de cualquier manera y que todo el mundo tampoco puede hacerlo. No todos tienen esa autoridad. Eso es, todo el mundo lo vas a tener. Dios te da autoridad, pero siempre y cuando tú tengas la obediencia, la santidad. Siempre tengo Como comunión decíamos. y todo eso. Y quiero contar algo que dice la Biblia que pasó con unas personas que no tenían nada de autoridad, lo que le pasó, porque Satanás es muy astuto y Satanás puede ir contra ti porque esto tiene derecho legal. Dice la palabra en el libro de los Hechos 19, 13, 16, que los hijos de un tal Esceva, judío, que él era jefe de los sacerdotes, pero estos eran sus hijos. Como dicen muchas personas, que Dios no tiene nietos. Tu padre puede ser pastor, tu padre puede ser, pero tú tienes que tener tu propia autoridad, tu propia santidad, tu propia comunión, obediencia, comunión, tu propia vida espiritual muy consagrada al Señor. Cierto. Eran hijos de un tal Esceva, que era judío, jefe de los sacerdotes, y ellos eran exorcistas ambulantes. Ah, sí, sí. ¿Qué pasa? Que intentaban echar espíritus malos y decían, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. ¿Qué le decían? Bueno, fueron una vez contra una persona. Esta persona tenía un demonio dentro. Y el demonio les dijo, a Jesús lo conozco, Pero a Pablo también, pero a vosotros no os conozco de conozco. nada. Y dice la palabra, Los o sea, atacó. esto se traduce en que no tenían nada de autoridad en el mundo espiritual. Claro. Entonces, este capítulo dice que el espíritu malo saltó sobre ellos y los dominó. O sea, esto ¿cómo se dice? Traspólalo, ¿no?, a tu vida. Si tú no tienes autoridad, el demonio se va a reír y va a decir, tú no eres nadie. Tú conoces a Jesús de oídas, pero tú no tienes nada de Jesús dentro de ti. Como no tienes nada de Jesús dentro de ti, tú no me ahuyentas, ¿verdad? Y entonces pudo más que ellos, de manera que dice la palabra que huyeron desnudos y heridos. Cierto. O sea que primero vamos, que nos consagrarnos al Señor todos. Yo la primera, consagrarnos al Señor, obedecer. Cada vez que estemos en una situación, todos los días, vas a decir una mala palabra porque te sale, no, paras y te acuerdas. La autoridad, que pierdo autoridad. Vivir así, conságrate al Señor y vas a tener poder y autoridad, vas a poder luchar contra toda tiniebla que venga en contra de tu casa. Amén. Y bueno, tengo lo último, pero sigue tú si quieres y ya, si no, pues... Bueno, yo también voy a decir lo último, que en nuestro día a día, en la guerra espiritual, lo vemos reflejado, por ejemplo, en un pensamiento de inferioridad, ¿no? Imaginamos que tenemos una entrevista de trabajo, ¿no? Y nos vamos con toda la actitud, pero por ahí te viene como unos dardos de pensamientos y viene, no sirves para esto, eres un fraude, no, se van a reír de ti. Entonces es ahí donde viene el ataque, ¿no? Vemos el ataque que, como dijimos desde el comienzo, se origina en nuestras mentes. Entonces viene la mentira, porque es mentira, porque el enemigo lo que sabe es padre de mentira. Es el padre de la mentira, ¿no? En la mentira, la inseguridad, la duda empieza como que ahí a carcomerte. Pero, como tú dices, ¿no? Como creyentes que somos, debemos ahí mismo discernir y ver que no, y luchar y contrarrestar todos estos dardos que nos manda el enemigo y poder darnos cuenta y discernir que el enemigo nos está queriendo bajonear, como se dice, bueno, como lo podría decir yo, ¿no? Entonces, tener muy en cuenta siempre la comunión con Dios para poder discernir, para que a través de su palabra, a través de que, como dije al comienzo, nos levantamos a orar y a buscar de Él, entonces a través de eso tú vas discerniendo, porque ya te levantaste orando, ya tuviste tu comunión y por ahí, ¿no? Como que se te prende el foquito o la idea de que, ya sabes de dónde está viniendo. Sí, eso, aprendes a interceptarlo, a discernir.
entendernos. Sí, es que te lo digo en un ejemplo básico y porque es del día al día, el trabajo, o una madre de familia que no me valora, yo hago esto, o sea, tantas cosas, ¿no? Tantas cosas que podemos, El demonio se usa de todo, cualquier cosa. de todo, sí. Muy bien. Yo ya lo último que quería explicar para quien diga, a ver, porque dice la palabra que nuestra lucha, otra vez no quiero repetirlo, nuestra contra carne y sangre, es contra principados, potestades, y la gente dirá, mucha gente dirá, ¿qué son principados? ¿Qué son potestades? ¿Y qué es eso de gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales? La gente ahí puede ser, bueno, hemos dicho antes que huestes es como ejército, ¿verdad? Cierto. Entonces, principados, yo estaba buscando lo que significaba la palabra principados y en griego significa arché, se dice arché, y quiere decir gobierno principal, primera autoridad. También viene de ahí arquitecto, arconte y monarquía. Entonces, los principados son como el rango más alto de todo el reino de las tinieblas. Son el rango más alto, bueno, de los Satanás, demoníacos. sí, son Hablando que demoníacamente. eso es. Son espíritus que se les ha dado autoridad sobre las regiones, sobre los gobiernos, sobre las naciones, culturas enteras. Son príncipes sobre territorios. Por ejemplo, ¿por qué vemos que hay algunos países, algunas ciudades que dices, pero cómo puede estar mal, tan mal todo el país entero? Porque hay un principado operando ahí, ¿verdad? Así es. Por ejemplo, vemos Haití, cómo Haití. están, por ejemplo, que yo siempre el primero que se me ocurre, y vemos cómo están y dicen, porque hay un principado muy grande operando ahí, porque ellos les han dado La santería. con su santería, con su brujería, y otros muchos más países, pero bueno, Pero claro. entonces los principados son como el rango más alto que tienen ellos. Después están las potestades, que en griego quiere decir, bueno, se dice eusoxia y es autoridad delegada. O sea, los principados delegan autoridad sobre las potestades, ¿verdad? Entonces les da poder legal para operar y operar sobre las vidas. Estos ya van a las vidas Claro. de las personas. Operan sobre nosotros, como decíamos, cuando tienen derecho legal. ¿Cómo que tienen derecho legal? Porque Con la nosotros inmoralidad sexual. le damos ese derecho nosotros. Sí, con la inmoralidad sexual, con todo lo que hemos dicho antes. Con todos nuestros vicios, nuestras debilidades, las mentiras, la con todo. concupiscencia de tu corazón, Eso todo eso. Con eso les damos toda la autoridad. Ujú. ¿Puedes hacer lo del puño, por favor? Vale, por ejemplo, mirar, en la Biblia tenemos un ejemplo de potestad. De potestades. Sí, haces así a la derecha hasta que el coge la pieza del puzzle y la giras a la derecha hasta que se juntan las dos. Ah, ya te entiendo. En la Biblia tenemos un ejemplo de potestad. Por ejemplo, mirad, los demonios que estaban metidos en los gadarenos. Es que quería leerlo. Vamos a ver. Bueno, cuando Jesús va y se encuentra al gadareno, por si quieres, pues mira. Dime cuál es. Mateo. No me acuerdo si lo es que creo que no lo he apuntado, bueno, es igual. Vemos en Jesús que se encuentra con unos gadarenos en una tierra y ellos, dice la palabra, que estaban poseídos, que tenían una legión de demonios. Tenía legión, sí. Vale. Que eran Pues muchos. dice la palabra que esto eran potestades. Potestades. Es que no he apuntado el versículo, pero bueno, esto eran potestades. Ejemplo en la Biblia de principados. Un principado. En el libro de Daniel, no te preocupes, Miriam. Vale. En el libro de sí. Daniel vemos un principado que había. Que interfería. Con el rey, eso es, con el rey Darío, Babilonia, ¿no? Ajá, En Babilonia, sí. Ahí vemos, además lo dice la palabra, ahí había un principado también. ¿Y los gobernadores? ¿Qué son los gobernadores? Que dice aquí, decimos, gobernadores de la región... gobernadores de las tinieblas de este siglo. Pues son aquellos que operan en filosofías de anticristo. ¿Estáis viendo todo lo que está pasando ahora con los Terian? Con todo lo que hay inmoralidades, pues estos son los que están gobernando ahí. Los gobernadores son ellos. Falsa espiritualidad, aquellos que están haciendo que las personas apostaten y ahora ya no creen en esto porque ahora Jesús ya no es Dios, porque ahora... La apostasía. Sí. Y aquellos que meten a las personas en su mente que se exalten ellos mismos, que Dios no les hace falta para nada porque sus fuerzas son de ellos. La autosuficiencia. Estos son estos gobernadores. Las potestades, ¿qué hacen en nosotros? Dice la palabra en Efesios 2:12, que esto sí que lo tengo aquí, me lo he apuntado solo. Ya no quiero tardar más.
Efesios. Ay, déjame leer esto. Te lo busco. No, si me lo había. Me he puesto Espera el que boli le aquí, pongas ya está. ahí el boli. Efesios 2:12. Mirad lo que dice la palabra porque es que esto es muy interesante. Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ¿y qué dice? Y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios, y sin Dios en el mundo. Creo que este no es. Bueno, dice que éramos hijos de desobediencia, perdón, que yo me equivoco. Este no es, perdón. Bueno, 2:12. sí, 2:12, pero creo que no, que es en el 1. Ya. Creo que era en el 1, bueno, es igual. Dice la palabra que éramos hijos de desobediencia y aquí estaban operando las potestades. Entonces, para que veamos más o menos qué es lo que lleva cada uno y que podamos, pues eso, pararnos en la brecha, decirle al Señor, heme aquí, envíame a mí, y pararnos en la brecha con poder y autoridad. Amén. Amén. Y nada, hermanos, deciros que somos de la Iglesia Jesús Sigue Restaurando, para los que os habéis ido añadiendo después. Estamos en el barrio de Vallecas, en la calle Rafael San Narciso, en la zona de Palomeras, que si no tenéis iglesia, no tenéis donde congregaros, aquí os esperamos. Los cultos son los martes, viernes, sábado y domingo a las 8 de la tarde. Si no tenéis iglesia, venir, que como hemos dicho antes, aquí están, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y aquí está el pastor Manuel y la pastora Gloria, y aquí os esperamos con los brazos abiertos. Amén. Esperamos que haya sido de edificación este programa de hoy. Nosotras nos vamos bendecidas, ¿verdad? Amén. Amén. Y no sé si queréis decir algo más. Pues nada, que como tú dices, ¿no? Hay que ponernos a la brecha. Si, aunque no lo vemos visiblemente, como lo dijimos desde el comienzo, pero es una guerra espiritual y hay que tener bien los ojos abiertos, los ojos espirituales, es decir, ¿no? Para tener discernimiento de lo que nos acontece, de lo que nos puede pasar, ¿no? Y cómo lo podemos hacer, como lo dije, con todas las pautas: orar, buscar de Dios, alabar desde la mañana, ¿no? A veces nos levantamos como que sin ganas, pero cuando pones tu música de adoración, como dijo la hermana Miriam, como que quebranta, rompe, libera muchas cosas. Y eso lo tengo yo de testimonio, porque me han pasado cosas en mi casa y me he puesto a orar y a poner música de adoración. Y ha dejado de pasar cosas porque estaban mirando películas de terror, que son una de las cosas que abre puertas espirituales. ¿Verdad? Y entonces puse eso y me puse a orar y ya calmó todo, tranquilo. Muy bien, ¿verdad? Entonces, nada, eso, que lo tengan muy en cuenta. Muy bien. ¿No? ¿Tú quieres añadir algo antes de despedir? Bueno, cuando ha dicho lo de que hay que estar a la brecha, me hace recordar de que tenemos que ser atalayas en nuestras casas, en nuestras iglesias. Una atalaya es como en el mar, es un foco de luz encendido, son guardianes, o sea, son vigilantes, mejor dicho, perdona mi falta de expresión. Son vigilantes. Entonces, ¿tú qué tienes que ser? Pues un vigilante en tu casa, un vigilante en tu iglesia, en tu entorno. Y tienes que ser una atalaya donde tengas los ojos espirituales abiertos. Tienes que pedirle a Dios que te dé discernimiento para que puedas ver los ataques del enemigo, porque para defenderte tienes que ver los ataques, porque si no tienes que estar atenta, ser una atalaya para poder luchar con las armas que nos da Dios. Amén. Pues nada, hermanos, os esperamos el miércoles que viene, si Dios quiere, si Dios no ha venido a por nosotros, a por su iglesia. Os esperamos el miércoles que viene a las 11 de la noche en el programa Mujeres de Fe. Que Dios os bendiga mucho, que Dios os guarde, y vamos a orar para despedir este tiempo. ¿Quieres empezar tú, hermana? Se ha puesto ahí Bueno, vamos a orar. Esto ya termina. Bueno, Señor, te damos gracias por este tiempo, amado Padre. Te damos, Señor, la gloria y la honra a ti, primeramente, Padre bendito, porque sin ti, como dijo la hermana Inma, no somos nada, Padre bendito. Esperamos, Señor, que este tema haya podido ser de ayuda, de edificación a muchas personas que han estado conectadas, Padre amado, y que puedan, Señor, aplicar y tener en cuenta, Señor, todas las pautas y todos los consejitos o las cosas que hemos podido hablar acá, hemos podido compartir, Señor, y lo puedan aplicar en su vida, Señor, amado Padre. Te damos la gloria y la honra, Padre bendito, y que este tiempo maravilloso haya sido de edificación, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén.
Gracias, Señor, por este tiempo, Señor, hablando de tu bendita palabra, Padre. Gracias por las personas que lo han escuchado. Gracias, Señor, porque tú ya has derramado de tu bendición sobre ellos y sobre nosotras, papá. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque cada día nos enseñas cada día más, Padre. Enséñanos, Señor, a caminar en tu integridad, Padre, a imitar tu paz, tus pasos de santidad, Señor. Gracias, Padre, por todo en tu poderoso nombre, Jesús. Amén. Amén. Bueno, gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo por este tiempo tan bendecido. Señor, te damos toda la gloria y la honra de lo que aquí ha acontecido. Aquí nosotras no hemos hecho nada, ha sido todo tú, Padre. No aceptamos espíritu de venganza, retaliación, protesta ni contraataque, Señor, por este tiempo tan bendecido en comunión contigo, Señor. Y atamos a todo hombre fuerte que quiera levantarse en contra. Mi Rey, te damos toda la gloria, la honra, la alabanza y la adoración a ti, porque solo a ti te pertenecen. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, y al nombre de tu Hijo Jesucristo, sea toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén. Que Dios os bendiga mucho y nos vemos el miércoles que viene. Dios os bendiga. Dios los Amén. bendiga. Dios bendiga. Dios les bendiga.